Nos vamos a ir a uno de los temas del día. Uno de los temas del día. El caso Mango. Isaac Andic. Hace unos meses nos enteramos del fallecimiento de Isaac Andic. Un fallecimiento que nos pilló a todos por sorpresa. Corría una mañana en que Isaac Andic decide ir con su hijo desde Culbató hasta el monasterio, la abadía de Montserrat. Un camino, pues, rural, de cabras, típico para dar un paseo y quien quiera hacer montañismo. Y parece ser que hay un accidente, Isaac se despeña por la montaña y acaba falleciendo. Acaba cayendo de una altura de unos 100-150 metros, se da algún golpe en la cabeza y acaba falleciendo. El hijo llama a la policía, llama a los Mossos d'Esquadra, avisa de que su padre ha tenido un accidente, pero claro, aquí se queda la historia. La policía hace una primera investigación, cierra el caso, lo marca como accidente y todo se queda aquí, no pasa absolutamente nada. Nosotros aquí en aquel momento hicimos un directo hablando de aquello. Ya en aquel momento ya nos extrañó por las informaciones que iban saliendo de que fuese únicamente un accidente y que la policía no investigara alguna cosa más cuando hablamos que Isaac Andic, el dueño de Mango, el fundador de Mango, es la persona más rica de Cataluña, es multimillonario y el quinto multimillonario de España. Ya nos extrañaba, a ver, cuando hay tanto dinero en juego, yo creo que se tiene que investigar bien qué es lo que ha pasado. Pues bien, pasa el tiempo, el caso ya se queda cerradito, hay el funeral, se presenta muchísima gente importante a ese funeral de Isaac Andic, entre ellos lo habéis visto en fotografías, en vídeos, el dueño, por ejemplo, de Mercadona, hemos visto a muchísima gente que fueron a despedir a Isaac Andic. Pasa el tiempo, la policía vuelve a interrogar al hijo de Isaac Andic y se dan cuenta de que entre las versiones que contó en un principio y la versión que contó después, habría cosas que no acaban encajando. Cosas que no acaban de encajar. Entonces una jueza del juzgado de Martorell decide reabrir el caso y es en la que estamos. Se han pedido la geolocalización de los teléfonos móviles para saber exactamente si en el momento de la caída de Isaac Andic estaba su hijo al lado o no. Porque el hijo, cuando habló con la policía, dijo que él iba delante de Isaac y que escuchó cómo se desprendía tierra y entonces ya no vio a su padre. Es un caso muy extraño, es un caso muy raro y además cuando supimos también que esa caminata que hizo Isaac con su hijo, ese fatídico día en que Isaac pierde su vida, fue una caminata para reconciliarse porque estaban enfadados. Luego miramos en aquel momento también la historia del hijo de Isaac y de Isaac y resultó que Isaac le había hecho CEO a su hijo de Mango, que estuvo un año siendo el CEO de Mango y resultó que los números no iban bien y el padre decidió quitarlo de en medio, apartarlo y continuar el padre Isaac Andic como CEO del grupo, ¿no? Claro, todo esto te da suspicacias, te da de qué pensar y dices tú, ¿qué está pasando aquí? Esta es la historia de un accidente que tiene malas pintas. Mirar. La jueza reabre la investigación por la muerte del fundador de Mango, Isaac Andic. Los Mossos d'Esquadra mantienen la hipótesis del accidente, pero han seguido practicando diligencias para aclarar los hechos. El titular del juzgado instrucción número 5 de Martorell ha reabierto la investigación por la muerte del fundador de Mango, Isaac Andic. La jueza había dado carpetazo al asunto de forma provisional el pasado enero. En las últimas semanas, sin embargo, los Mossos d'Esquadra han llevado a cabo diligencias de investigación que han llevado a la magistrada a decretar la reapertura. La hipótesis policial continúa siendo la misma que entonces. El empresario murió al caer por un desnivel de 150 metros durante una excursión a Culbató, Barcelona, y no hay indicios de delito.
Los investigadores, sin embargo, han querido investigar a fondo los pormenores del siniestro, en especial porque las declaraciones de Jonathan Andick, hijo del fundador de Mango y única persona que le acompañaba en el momento de la caída, han resultado incongruentes con los resultados de la inspección sobre el terreno. A pesar de eso, la policía no ha detectado que el hijo del empresario oculte información o aporte datos erróneos de manera intencionada, con el fin de encubrir un posible delito. Andick, el hombre más rico de Cataluña, murió el pasado 14 de diciembre en una excursión familiar a la montaña de Montserrat. Los Mossos tomaron ya entonces declaración a Jonathan, que lo acompañaba en el momento en que sufrió el percance, y también a diversos testigos y familiares del empresario fallecido. Después de tener a su disposición los resultados de la autopsia practicada al cadáver, la policía remitió un informe a la jueza en el que descartaba la existencia de cualquier indicio que apuntara a un homicidio. Con ese informe en la mano, la jueza dictó un auto de sobreseimiento provisional, lo que dejaba la puerta abierta a que en el caso de obtener nuevos indicios o peticiones de investigación, el caso pudiera reabrirse. Fuentes policiales y judiciales han explicado que el caso se reabrió hace unos días, unas circunstancias que ha sido confirmada oficialmente este martes por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que sin embargo no han aportado más detalles de qué información se han aportado al juzgado o qué diligencias de investigación, si es el caso, se han solicitado. La principal hipótesis de los investigadores es que el hombre, que había salido de excursión con su hijo mayor para hacer una ruta por las cuevas de Salitre de Culbató, resbaló en uno de los senderos y cayó al vacío desde unos 150 metros de altura, lo que le provocó la muerte. Los Mossos han realizado numerosas diligencias de investigación en estos casi 3 meses. Entre otras cosas, han explorado el terreno y han estudiado la forma en que se produjo el accidente. Esta es la noticia, esta es la bomba en el caso de Isaac Andick. Pero tenemos mucho más sobre esto. Vamos a escuchar cómo abrían ayer los medios respecto a esta nueva reapertura del caso Mango. Reabre la investigación por la muerte de Isaac Andick, el fundador de la firma Mango. El empresario falleció el pasado 14 de diciembre tras caer por un barranco y, según el informe de los Mossos, fue accidental. Ricard Martín, ¿por qué se reabre ahora ese caso? Pues el juzgado ha reabierto el caso para que los Mossos puedan aportar más información. La policía ya interrogó al hijo del empresario y también a varias personas que aquel día habían pasado por el lugar del accidente. Los Mossos encargaron también informes sobre el deslizamiento de tierras y análisis forenses. Ahora podrán aportar más información, pero pese a esa reapertura y de momento la principal hipótesis sigue siendo que se trató de una muerte accidental. Esa es la principal hipótesis, muerte accidental, pero quien ha estado en aquel lugar, quien ha estado en ese sitio y ha realizado esa ruta, no es una ruta peligrosa. Para nada es una ruta peligrosa. Es más, depende que cuando vas a hacer algún tipo de ruta te recomiendan un tipo de calzado, te recomiendan que lleves cuerdas, te recomiendan varias cosas. En este caso no. Es un camino que sí, que hay un desnivel al lado de la derecha, depende para dónde vayas, si vas de camino al monasterio, al lado de la derecha, si vuelves desde el monasterio a la izquierda, hay un desnivel, pero que es bastante amplio para que todo el mundo pueda pasar por allí. Incluso entrevistas que hemos visto a personas que suelen hacer esta ruta, les resulta bastante extraño, como no sea que Isaac en un momento dado se parara al borde, tan al borde del precipicio que acabase despeñándose. Pues no se entiende una caída de ese tipo. No se entiende en aquel lugar. Mirad, lo que vais a ver a continuación es de hace unos meses atrás, que nos explicaban cómo es la ruta, cuál es la ruta exacta, y creo que es importante que la veamos ahora, para que podáis entender un poco por dónde fue Isaac, y si vosotros creéis, que al final todo puede pasar, está claro, pero si vosotros creéis que puede ser motivo realmente de un accidente, ¿vale? Es como el que dice, voy por una autopista que tiene kilómetros y kilómetros de largo, que tiene 5 o 6 carriles y acaba estrellándose solo con el lateral. Bueno, pues sí, se puede haber dormido, pero no es lo habitual. En fin, quiero que lo veáis vosotros y a ver qué me decís. Venga, dale, Paul.
A la llamada que hizo el hijo del empresario hacia Montserrat. Lo vamos a poner al principio, ¿vale? Para que lo veáis todo. Ya os digo que es de hace unos meses, pero explican muy bien la ruta. Sí, Susana, enseguida les vamos a contar todos los detalles de cómo ocurrió este accidente, pero antes están viendo ya nuestra compañera Marta Rams en el tanatorio de las Corts en Barcelona. Hoy la familia se despedía del empresario. Buenos días. Buenos días, Miquel. Pues sí, en estos momentos se está celebrando esa ceremonia íntima, privada, de la familia y el entorno más conocido de Isaac Andic para darle el último adiós. A lo largo de toda la mañana han pasado por esta capilla ardiente numerosas personalidades del mundo empresarial y político. El primero en llegar ha sido su hijo Jonathan, que estaba paseando junto con su padre el día que ocurrió el trágico accidente. Después lo han hecho empresarios, políticos. Hemos visto a José Craueras, el presidente del Grupo Planeta y A3 Media, acompañado de su mujer. También se ha acercado hasta aquí para trasladar sus condolencias Jaume Collboni, el alcalde de Barcelona, el presidente de Foment, el presidente de Mercadona y numerosas personalidades que han querido arropar a la familia en estos momentos tan difíciles. Paro aquí un momentito porque estoy viendo en el chat como, por ejemplo, Conchi Medina está diciendo que ella va muchísimo por allí, que hace mucho esa ruta desde ahí hasta el monasterio. Vale, tú que has ido tantas veces, ¿tú lo ves con posibilidades de haber un accidente y despeñarte por la montaña? Por favor, Conchi, escríbemelo, ¿vale? Más que nada porque a lo mejor soy yo el único que ha pasado por allí y no lo veo tan posible eso. O sea, vamos, que yo creo que es casi imposible que eso te pase. Bueno, está por aquí respondiendo, se hace perfectamente. Pero quiero leerte, Conchi, por favor, dinos si para ti hay posibilidades de que haya un accidente. Vamos a seguir viéndolo. Mira, imposible nos está diciendo. Difíciles. Su repentina pérdida ha conmocionado a todo el mundo empresarial y político. Muchos empresarios han lamentado la pérdida de Andic, fundador de la empresa Mango, que ahora cumplía 40 años. Era un grandísimo empresario, hecho a nivel de trabajar mucho y hacer muy bien las cosas, y para mí ha sido una grandísima desgracia. Yo creo que hemos perdido un gran empresario en Cataluña, hemos perdido un gran empresario en España, y era una excelentísima persona, y teníamos un 5% de temas que no estábamos de acuerdo, pero es normal, como todos los seres humanos, pero una grandísima, y a mí me impactó muchísimo, y por eso quería venir personalmente a despedirme de él. Hemos tenido acceso en exclusiva a la llamada que hizo. Vale, esto es lo importante, lo que os quería traer, es lo que vais a ver a continuación, es el recorrido que hizo. Muchas gracias, Instinto, Isabelita, por renovar la membresía. 14 mesazos, casi nada. Vamos a ver el recorrido exacto, para que veáis vosotros también y salgamos de dudas. Hizo el hijo del empresario al 112 justo después de la caída mortal. Sábado, 1 del mediodía, decía esto. Servei d'Emergències de Catalunya, bon día. Buenos días, soy Jonathan Andic, el hijo de Isaac Andic. Mi padre está inconsciente en el suelo, lo he visto caer, pero no puedo acceder a él. Sí, ¿dónde están? Estamos en el camino de las Fachadas, subimos de Collbató dirección Montserrat por ese camino. Lo he visto caer, está inconsciente y no puede llegar con el coche. Activamos un helicóptero de Mossos. Y antes de esta llamada vamos a situar exactamente a los espectadores para que ustedes conozcan qué es lo que pasó. 8:30 de la mañana, la familia, su mujer actual y su hijo aparcan en la localidad de Collbató. Son las 8:30, aquí dejan el coche y empiezan una larga ruta que les lleva hasta la montaña de Montserrat. Son 4 horas y 45 minutos aproximadamente. Es la ruta de las Faixedas. Como ustedes ven aquí, es el camino que escogen. Hubieran podido escoger otro más corto. Según estas guías, el senderismo es una ruta circular. La distancia que se recorre aproximadamente es de 12 kilómetros y medio y el desnivel es de 740 metros. Y lo que se tarda en realizar, como les decíamos, son unas 4 horas 45 minutos aproximadamente. No se necesita ni calzado especial ni tampoco cuerdas. La familia llega hasta Montserrat y es a la bajada cuando el fundador de Mango resbala y cae. Aquí lo está
están viendo. Es la bajada, en este mismo punto que les estamos mostrando. Es la 1 de la tarde. Su hijo, en este momento, que lo ve absolutamente todo, no puede llegar hasta el punto donde está su padre sin poner en riesgo su propia vida, la vida de Jonathan, el hijo. Y es cuando llama al 112, esta llamada que acaban de escuchar aquí en Más Espejo por primera vez. Cuando se produce esta llamada, los Mossos d'Esquadra regresan al sendero de Collbató, en el que Andic cayó al vacío. La policía cierra todo el acceso durante las últimas horas, ha inspeccionado la zona y recupera los enseres de la víctima. Lo ha hecho esta misma mañana la unidad de montaña, que ha descendido con cuerdas para recoger su chaqueta, sus gafas de sol y su reloj. Vamos a ver las imágenes en el lugar donde ocurre esta caída mortal y les contamos muchos más detalles de lo que sucedió el sábado a las puertas de la montaña de Montserrat. El lugar donde se produjo el accidente es conocido por sus terrenos irregulares e importantes desniveles, un recorrido de 800 metros de longitud y 64 de desnivel, donde algunos tramos resultan especialmente peligrosos. La combinación de la altura del barranco y la humedad de las últimas semanas en las barandillas y pavimento han podido terminar siendo fatales. Si no tienes mucho cuidado, sí, claro, podría pasar algo. Hay tramos y está todo corrido, con piedras y demás. Con estos torrenciales que ha habido últimamente, pues quieras o no, el suelo está húmedo, mojado, con el relente de la noche. Isaac Andic había salido a primera hora de la mañana junto a su hijo mayor para recorrer el trayecto desde las cuevas del San Liltre en Collbató hasta el monasterio de Montserrat. En el tramo final del sendero, cuando se encontraba ya de vuelta al coche, el empresario resbaló y cayó por un barranco desde una altura de 150 metros en una zona de difícil acceso. Hay puntos delicados, no diría ni expuestos ni peligrosos, pero delicados que hay que estar un poquito atento, pues a fijarse más en el camino. El macizo de Montserrat registra una alta frecuencia de rescates y en los últimos 10 años han perdido la vida en él 11 personas. Es peligroso, Susana, este camino. Yo lo he hecho. Hay zonas, hay puntos en los que sí que tienes que respirar profundamente y ser muy consciente de dónde pisas, sobre todo por las rocas con las que te encuentras. Es más, si ha llovido durante los últimos días o si hay humedad, todavía es más fácil, ¿no? que puedas resbalar. A ver, puedo comprar que durante ese tiempo había llovido mucho, es verdad. Yo me acuerdo que aquellos días había llovido mucho, incluso cuando hablaron de que las tierras podrían estar blandas, pues vale, te lo puedo comprar. Podrían estar blandas porque había llovido. Pero os digo de verdad, estáis viendo el recorrido, ¿lo habéis visto? Es complicado caerse. Es muy complicado, como no sea que te dé una pájara, te marees y te caigas o lo que fuera. Pero aquí lo más curioso de todo, ahora vamos a seguir viéndolo, ¿vale? Pero aquí lo más curioso de todo, bajo mi punto de vista, es que se van a hacer la ruta para reconciliarse. No me jodáis, es muy extraño. Si quieres reconciliarte, llama a tu padre, os vais a comer un buen chuletón de carne, que tenéis pasta para comeros un buen chuletón, un buen vino, y reconciliáis comiendo, no haciendo una ruta de senderismo que puede crear, pues eso, que la gente tenga serias dudas de lo que realmente está ocurriendo o de lo que ha ocurrido. Muchas gracias, Juan Antonio, por esas membresías que estás regalando. Un beso enorme, muchísimas gracias. Y también muchas gracias a Sonia, que creo que ha renovado también su membresía por 6 meses. Lo digo ahora mismito. Sí, Sonia ha renovado también su membresía por 6 meses. Muchísimas gracias a todos los que estáis ayudando al canal y colaboráis con el canal. No os imagináis la ayuda que es las membresías y todo lo que hacéis. De verdad. Vamos a ello. Vamos a seguir viendo. Pero ya os digo, habéis visto el recorrido. Complicado no es. Es verdad que había llovido mucho en esas fechas. Podría estar las tierras pues bastante tiernas, pero no sé. Es que, joder, me están dando ganas de ir allí con cámara, grabar el recorrido, hacer el recorrido, grabarlo y traeroslo para que veáis exactamente qué fue lo que pasó. O si lo veis también tan complicado. Muchas gracias otra vez, Juan Antonio, por esa membresía que estás regalando. Es más, si este fin de semana hace bueno, voy a ir justamente al lugar donde cayó y lo voy a grabar para que vosotros lo podáis ver. Vamos a seguir viendo. Lo que pasó, ¿no? Porque se supone que estaba la tierra húmeda. Y se lo vamos a preguntar a Juan Carlos Vázquez, él es un experto montañero. Juan Carlos, buenos días. Hola, buenos días. ¿A usted le sorprendió una caída mortal en una ruta como esta? Porque a priori tampoco parecía muy peligrosa, ¿no? Bueno, a ver, sí que sorprende por el hecho de que es una ruta de las de Montserrat habituales,
Un matiz. Fíjate que el hijo ha dicho el camino de las faixedas. En castellano sería una faja. ¿Qué es una faja? Una faja es en una montaña una zona de paredes y que lo cruza un camino en sentido horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que por arriba y por abajo del camino hay barrancos, hay desnivel fuerte, o sea, hay precipicio, ¿vale? En el caso de este camino es un camino normal que puedes hacer con niños. Es verdad que es un camino que por donde transita, es lo que ha dicho tu compañero, hay que andar con cuidado, hay un paso delicado de poner atención. Yo no diría especialmente peligroso de cuidado, pero como tantas cosas en la vida de vigilad, atentos, vale, ya está. Entonces sí que es verdad que tiene esos puntos delicados. Pero, Juan sorprenderme, Carlos, nos llama la atención la estadística, porque 11 muertes en 10 años en ese macizo de Montserrat son muchas. Lo que pasa es que, claro, esa mortalidad, si es alta o no, también depende de la cantidad de gente que hace. Claro, es que eso iba a decirte, ¿no? si dices 11 personas fallecidas en 10 años, es uno por año. Montserrat creo que tiene un régimen más o menos de visitas anuales de 4 millones y pico de personas. No todas van a hacer montaña, eso es una obviedad. Claro, quiero decir que dices, es que es una bestialidad, es un macizo que cada fin de semana, por ejemplo, San Jeroni, la cima habitual, la pueden subir 100 personas o 150, solo una cima. Entonces quiero decir que cada fin de semana en Montserrat, en todas las agujas, cimas que hay, es la montaña por excelencia cerca de Barcelona y en general de Cataluña. Oye, y en las imágenes estamos viendo algunos que tienen una valla y otros que no tienen una valla. En el caso del, el tramo en el que tristemente perdió la vida Andic, ¿tenía algún retén, alguna valla? Yo no conozco exactamente el punto donde ha caído. Si hay una valla, aún me sorprende más. Porque si no hay valla, es verdad, en un camino caben 2 personas, ¿vale? Y que tú tengas la desgracia de un tropezón con una raíz, una roca que resbalas, y en lugar de caer del lado que estás protegido, caes del lado que tienes el barranco. ¿Puede pasar? Sí, claro. Entonces, con una valla me resulta más difícil entender qué puede haber pasado. Si es exactamente en ese punto, en una valla, que puede haber tenido a lo mejor un momento, yo que sé, una bajada de tensión, algún otro tipo de causa que se apoye en la valla y tengas la desgracia de irte para adelante. No lo sé, eso ya se irá averiguando, ¿no? Pero con una valla realmente parece más difícil, ¿no? Que una persona se precipite por un barranco. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros, muchas gracias. Tenganlo muy en cuenta, porque este sendero lo hacen muchas familias y a veces nos confundimos. Ya lo están diciendo, parece muy difícil con las vallas que hay de que una persona se pueda llegar a caer. Mirar, os voy a enseñar dónde estuve yo este pasado fin de semana. Este fin de semana estuve en el Congost de Montfalcó, ¿vale? Congost de Montfalcó. Os lo voy a enseñar para que lo veáis y luego os voy a enseñar dónde estuve el año pasado, porque el año pasado me quedé con las ganas de ir al otro. O sea, el Congost de Mont-Rebei es donde estuve el año pasado, este año he estado en el Congost de Montfalcó, ¿vale? Cuando os lo pongo así es porque uno está paralelo al otro. Por en medio pasa un río. Esta parte de aquí es Cataluña, es Lleida, y esta parte de aquí, en Montfalcó, sería en Huesca. Bien, os lo voy a mostrar los dos para que veáis realmente la peligrosidad que sí que puede haber en esa ruta que fui yo a hacer. Mira, Congost de Mont-Rebei. Este fue en el que yo realicé el año pasado. Os lo comparto para que lo podáis ver. El Congost de Mont-Rebei, ¿vale? Este sí que es verdad que es muy peligroso. Vamos a ver imágenes para que veáis un poco cómo es. A ver, aquí lo vais a poder ver mejor. Fijaros, se pasa por aquí. Por aquí esto no hay vallas, esto es un acantilado. Es que no sé si lo estáis viendo bien, si lo vais a poder ver bien. Aquí creo que lo vais a poder ver mejor. Si no, lo voy a hacer más grande. Aquí. ¿Vale? Esto es un recorrido, una ruta que se va haciendo alrededor del río Noguera, ¿vale? Del Noguera Pallaresa. Y vas aquí y no hay vallas de ningún tipo. Ya lo estáis viendo, ¿vale? Pero hay más. Os quiero mostrar realmente cómo es. La realicé el año pasado, el Congost de Mont-Rebei, ¿vale? Fijaros cómo es. Aquí lo podéis ver mejor. A ver si os lo puedo mostrar por dónde se va. A ver si os puedo encontrar. Seguramente que alguno de vosotros lo habréis hecho. Mirar esta fotografía aquí de esta persona.
¿vale? Que va pasando por aquí. Esto es el Cungós de Mont-Rebei. Y ya veis que esto es un acantilado que aquí, vamos, te puedes caer y te puedes morir. O sea, claro, aquí te matas, Y yo soy una persona que tiene mucho vértigo, muchísimo vértigo. Es verdad que en esta pared que estáis viendo aquí alrededor, de donde está esta persona, hay como un pequeño alambre para que tú te puedas coger, ¿vale? Yo tengo mucho vértigo cuando no tengo unas vallas alrededor y yo aquí lo pasé muy mal. Son 3-4 kilómetros aproximadamente de este tipo de camino, así, pasando por la ladera. Y justamente en esta parte de aquí es el Cungós de Montfalcó, que ahora os lo voy a mostrar para que lo podáis ver. Esto es una pequeña anécdota, también para que lo sepáis. Yo pasé tanto miedo que yo iba cogido y muy pegado a la pared. Si venía alguien de frente, yo de mi pared no me movía, os lo digo muy en serio. Y mi mujer, que también tiene vértigo, pero oye, a esto no le da vértigo. Le da vértigo montarse en la noria, pero a esto no, ¿vale? Y la veía, como iba ella tan tranquila y yo le iba pasando mal, me decía, mira cariño, no sé qué, y decía, no quiero mirar atrás, de lo mal que lo pasaba. Entonces, claro, que me digáis, aquí, que sí que puede ser que aquí pues te marees, te acabes, porque hay mucha altura, es un barranco enorme, ¿vale? Pues puedo entenderlo, pero habéis visto el de Montserrat, ¿vale? Que tiene vallas y todo. Y ahora os voy a enseñar el Cungós de Montfalcó, que es donde estuve yo este pasado fin de semana. El de Montfalcó es este aquí, el que estáis viendo aquí, ¿vale? Llegas hasta este punto, ¿vale? Es el mismo río, esta es la parte de Huesca y esto sería Cataluña, ¿vale? La parte esta de aquí sería Cataluña y esto aquí sería Huesca. Llegas hasta aquí y aquí empiezas a subir por estas escaleras, ¿vale? Hasta arriba del todo, ¿vale? Este es el que estuve yo este fin de semana pasado, que por cierto, me cayó una tormenta que no veas, ¿vale? Que sería el trayecto. Tú vas por aquí. Vas por aquí subiendo la montaña hacia arriba, ¿vale? En estas que estáis viendo. Y ya os digo, esta sí que tiene... Bueno, aquí lo vais a poder ver mejor cómo es, ¿vale? Lo que viene a ser la subida. Estas escaleras que van subiendo así, hasta que llegas arriba del todo. Y luego hay un puente que atraviesa una con la otra, que junta Montfalcó con Mont-Rebei. Y bueno, si sois de la zona y os gusta el montañismo, os lo recomiendo 100% que vayáis a hacerlo. Pero para que veáis un poco la gran diferencia entre uno y otro, ¿vale? Para que podáis entender un poco cómo son los caminos y cómo es el de Montserrat. Por eso os digo, es que me están dando ganas de este fin de semana de coger, hacer el recorrido, ir justamente donde se cayó Isaac y grabar desde allí para que lo podáis ver, para que veáis exactamente cómo es. Pero la duda, ¿cuándo se siembra? ¿Cuándo se siembra la duda? ¿Cuándo la gente tiene la duda realmente de lo que le haya podido pasar, si es un accidente o no es un accidente lo que le ha pasado a Isaac? Bien, pues es porque realmente utilizaron esa ruta para hijo y padre reconciliarse. Y esto es muy extraño. Vuelvo a repetir, la mayor fortuna de Cataluña, punto número 1, que es la quinta de España. Una de las empresas más importantes a nivel mundial, que es Mango. Y fueron allí a reconciliarse. Mirar. Anatomía de una caída en el desfiladero donde murió Isaac Andic, solo con su hijo como testigo el día que iban a reconciliarse. Las diligencias previas que entregaron los Mossos afirmaban que todos los hechos objetivos inducían a creer que el caso se trata de un accidente, pero la Policía Autonómica siguió indagando los hechos mientras esperaba el informe definitivo de la autopsia. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Martorell ha reabierto la investigación sobre la muerte de Isaac Andic. Lo hizo en silencio, como se reabren los casos que nunca terminan de cerrarse. Hace un mes el expediente había quedado archivado. Ahora nuevos informes de los Mossos obligan a retomarlo, datos pendientes, dudas que persisten, pruebas que en su momento no fueron suficientes. Montserrat amaneció claro y frío el pasado sábado 14 de diciembre. Desde la cima de sus laderas rocosas el paisaje se desplegaba nítido, un mar de tierra catalana bajo un cielo sin nubes. Era una mañana de invierno perfecta para caminar. Allí, en uno de sus senderos más transitados, Isaac Andic, fundador de Mango, murió tras una caída de 150 metros. Lo acompañaba su hijo mayor, Jonathan, el único testigo de un final que, como en la película Anatomía de una caída, deja un eco imposible de ignorar. En el film de Justin Triet,
Una caída mortal en los Alpes franceses genera más preguntas que respuestas. Lo que parece accidental pronto se ve envuelto en dudas, contradicciones y silencios. Algo similar ocurrió en el camino de las Feixadas, un sendero de piedra de 5 kilómetros que parte de las cuevas de Salitre y se despliega hasta el monasterio de Montserrat. En ese tramo estrecho, de aproximadamente 1 metro y sin protección, el equilibrio se rompió. Un padre y un hijo. Un supuesto gesto de paz y un silencio que lo interrumpió todo. Hace un mes, la justicia archivó la investigación por la muerte de Andic. Se cerró sin estrépito, con la firmeza de un caso resuelto, pero ahora la causa vuelve a estar abierta. El juzgado de Martorell ha decidido revisar los informes entregados por los Mossos d'Esquadra. Declaraciones nuevas, un teléfono destruido, efectos personales recuperados con retraso, documentos que pasaron desapercibidos, la autopsia del Institut de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña, ya que analizó la sangre del empresario, vuelve a ocupar un lugar central en el expediente. La versión oficial sigue siendo la misma, un accidente, pero la justicia no da nada por sentado. Reabre, revisa, busca certezas. En ese proceso, Montserrat vuelve a ser el escenario de una historia en la que la gravedad no es la única fuerza en juego. Un encuentro suspendido. Isaac Andic y Jonathan llegaron temprano al aparcamiento de Culbató, en la base de las cuevas de Salnitre, a unos 40 kilómetros del centro de Barcelona. La caminata era simbólica. Después de meses de desencuentros, decidieron reunirse en un espacio lejos del ruido, donde solo la montaña fuera testigo. La reconciliación, para quienes la conocen, es un acto frágil, un equilibrio que depende de gestos tan pequeños como caminar juntos. El fundador de Mango, acostumbrado ir a todas partes con escolta, pidió ese día que nadie le acompañara para poder centrarse en la conversación con su hijo. La travesía duró aproximadamente 2 horas, recorriendo parte del sendero que para el empresario catalán ya era conocido. Fue de camino al regreso del vehículo cuando Jonathan, que caminaba unos pasos más delante, escuchó el ruido, un desprendimiento de piedras. Al girarse, vio a su padre resbalar y desaparecer por el barranco. Lo que ocurrió después es un relato seco, contado a los Mossos d'Esquadra en la comisaría de Martorell. Una caída rápida, imposible de detener. Jonathan llamó a emergencias de inmediato. Mi padre está inconsciente, lo he visto caer, pero no puedo llegar a él. Los bomberos, junto a la unidad de montaña de los Mossos, llegaron con un helicóptero, descendieron con cuerdas hasta el punto exacto donde yacía el cuerpo. Recuperaron la chaqueta verde de Andic, que se había desprendido, las gafas de sol y el reloj. El móvil y la cartera seguían intactos, según fuentes de la investigación. La caída no se considera un despiste ni una distracción, solo una fatalidad en un tramo sin margen para el error. La montaña y el vacío. Montserrat, con sus paredes verticales, tiene algo de sagrado y de implacable a la vez. El sendero de las Feixadas, donde murió Isaac Andic, no es especialmente complejo. Miles de turistas lo recorren cada año sin incidentes. Por este camino pasan cada día decenas de personas y jamás han habido un accidente fatal en la vida, explica Antonio Tejedor, un senderista jubilado de 75 años que trabajaba para el patronato de la montaña de Montserrat, por lo que lo conoce perfectamente. Lo dice mientras él mismo cruza ese pequeño extremo por el que, según las autoridades, Isaac Andic se desvaneció. Este camino de piedra se construyó en 1910 para que los caballos pudieran pasar de camino al monasterio. Me sigue pareciendo muy estable. Y no hay que ser experto para pasar por él. Pero siempre hay que tener cuidado, porque lo siguiente es el vacío, sentencia. Allí donde el camino pierde protección y el suelo está cubierto de piedras sueltas, la calma se convierte en peligro. Otros 2 senderistas que completan la ruta buscan el lugar donde perdió la vida Andic. Es cierto que tenemos un poco de curiosidad porque conocemos muy bien este lugar. Hacemos la ruta varias veces al año y nos sorprendió mucho cuando nos enteramos, cuentan. El informe de diligencias previas entregado por los Mossos d'Esquadra al juzgado de Martorell sostiene que todos los hechos objetivos inducen a creer que el caso se trata de un accidente. La autopsia preliminar, a su vez, no dejó lugar a dudas. La caída fue la causa de la muerte. No hay constancia de una intervención extrema ni de negligencia, según explican a este medio fuentes de la Policía Autonómica. Sin embargo, y aunque las mismas fuentes sostienen que no hay ninguna prueba de que les lleve a pensar que se trató de una muerte homicida, la unidad de investigación de Martorell sigue trabajando en el suceso, realizando entrevistas al entorno personal, mientras que el equipo médico forense debe emitir aún el informe definitivo de la autopsia, que podría tardar un par de semanas, según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Los restos de Isaac Andic fueron velados en el tanatorio de las Corts. Bueno, esto es muy importante. Cuando estáis preguntando, cuando esas sospechas de un hijo que puede acabar con la vida de un padre y todo lo demás, aquí está el punto clave. Si esto es verdad, si presuntamente esto ocurrió de la manera en que se empieza a sospechar, o está la gente empezando a sospechar desde hace ya varios meses, es por esto que vais a ver a continuación. Andic fue un hombre de extremos, de los mercadillos humildes donde vendía blusas con su hermano, Nahan, hasta fundar Mango, un imperio textil con, recordemos, más de 2.750 tiendas en 115 países, de la discreción de sus oficinas en Palau Solità y Plegamans al lujo de su velero Nirvana Formentera, donde surcó el mundo 2 veces. En 2012 Isaac dejó el control ejecutivo de Mango, cedió espacio a la nueva generación con su hijo Jonathan a la cabeza. Él, mientras tanto, buscó otros refugios: el mar, las montañas, el silencio. En los últimos años, según fuentes cercanas, Montserrat fue uno de sus lugares de escape. Allí, lejos de vértigo de los negocios, caminaba sin prisas, sin escoltas, en busca de algo que quizás solo él entendía. Una afición, la del senderismo, que compartía con su mujer, Estefanía Kunk, la exgolfista y empresaria catalana de 51 años, no acompañó ese sábado a su marido, que quería tiempo a solas con su hijo, pero fue una de las primeras en llegar al lugar tras la tragedia, para reunirse con Jonathan. A pesar de no ser la madre de los hijos de Isaac Andic, con el que comenzó una relación en 2018, Kunk fue la cara visible a quien políticos y personas del mundo empresarial dirigieron el pésame en el funeral del fundador de Mango. La muerte de Andic deja un imperio en manos de sus 3 hijos. Jonathan, el mayor, formado durante años para asumir el liderazgo de Mango; Judith, la diseñadora de las colecciones más sostenibles de la marca; y Sara, la menor, miembro del Consejo de Administración. Fuentes de Mango consultadas por El Español sostienen que aún se desconoce quién liderará la empresa en relación a los términos de la herencia familiar y la consiguiente sucesión, y que de manera provisional es Tony Ruiz, el actual CEO y vicepresidente, quien va a asumir las funciones del presidente de la compañía. Ahí está el punto que te puede crear la gran duda. Hablamos de multimillonario, el más rico de Cataluña, el quinto de España. Ya había puesto a su hijo en un momento dado, a Jonathan lo había puesto de cabeza visible de la empresa. Parece que las cosas por números no iba bien y tuvo que volver al año el padre, sacar al hijo y quedarse él de nuevo como cabeza visible. Todo esto es una realidad, y que parece ser que padre e hijo no se llevaban bien y que aprovecharon esa ruta para reconciliarse. Es lo que hace que exista la duda. Y entiendo que la policía, los Mossos, estén investigando. Y entiendo que se haya reabierto, porque seguramente, si bien como hemos podido leer hace escasos minutos en la primera noticia que hemos leído sobre esto, dicen que hay incongruencias entre la primera declaración y la declaración de después del hijo, pues que la policía tenga dudas, serias dudas. Madre mía, vamos a estar muy pendientes del caso de Isaac Andic, el caso Mango, así lo vamos a llamar, el caso Mango, y vamos a estar muy pendientes de todo lo que pase y todo lo que ocurre alrededor de todo esto. Yo no sé qué piensas tú, para eso ya sabes, aquí abajo en la cajita de comentarios lo tienes aquí abajo. ¿Has hecho la ruta esta de las cuevas de Salnitre hasta el monasterio, hasta la abadía? ¿La has hecho? ¿Has pasado por allí? ¿Te ha parecido peligroso? ¿No te ha parecido peligroso? ¿Crees que es un accidente o por el contrario piensas que algo raro hay detrás de todo esto? Aquí abajo, en la cajita de comentarios, te quiero leer. Quiero saber qué es lo que opinas.